Gloria al nombre de Jesús. Ya hemos escuchado estas hermosas alabanzas. Vamos a meditar la palabra del Señor ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 3. El título tiene como nombre Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Hoy en esta preciosa tarde vamos a meditar en uno de los personajes bíblicos que hace parte de las grandes hazañas, de los grandes ministerios que el Señor llama en su momento y en su tiempo. Y en este caso en especial, Dios llamó a Moisés. Le he puesto como reflexión: Moisés, guía en el desierto. Gloria al nombre de Jesús. Una de las características del primer periodo de la vida de Moisés, como está descrito sintéticamente en los Hechos de los Apóstoles y un poco más ampliamente en el capítulo 2 del Éxodo, sigue siendo las indicaciones de un hombre que desde muy pequeño fue sometido a grandes pruebas. Recordemos que desde pequeño Dios tenía un propósito especial con Moisés. Dios tenía un propósito inmenso con Moisés, tanto así que su nombre significa salvado de las aguas, porque en aquel tiempo el faraón mandó a matar a todos los niños hebreos y entre esos estaba Moisés. Podemos meditar en esta hora que Dios, cuando llama, Dios da sabiduría. Cuando Dios llama, Dios da capacidad. Primero que todo, Dios había visto la aflicción del pueblo de Israel. Dios había visto cómo el pueblo estaba siendo oprimido de mano del faraón. Pero particularmente en esta reflexión podemos dirigir a un Dios, a un pensamiento de admiración, a un pensamiento de alabanza y de acción de gracias por esta providencia especial, ya que el Señor siempre está al cuidado de su pueblo, ya que el Señor está siempre presente en cualquier circunstancia adversa que esté atravesando su pueblo. Nuestro Dios siempre tiene su oído presto para libertar, para ayudar, para socorrer a su pueblo amado. En este caso vemos a Moisés, que fue escogido como el guía, como el líder, como el caudillo que iba a utilizar Dios para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Me llama poderosamente la atención que cuando el Señor lo llama, había de pronto en el corazón de Moisés temor, inseguridad, miedo de poder enfrentarse a ese nuevo desafío que el Señor le estaba llamando. Pero este Dios, que es poderoso en palabras y en obras, empezó a decirle a Moisés que no tuviera miedo, porque él era el que iba a hablar a través de los labios de Moisés. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Miramos a la luz de la palabra del Señor que muchas veces nosotros en nuestra vida diaria a veces tenemos miedo, tenemos inseguridades de aceptar los retos y los desafíos que el Señor nos coloca a diario. Pero también es bueno interpretar que a la luz de la palabra del Señor somos barro y Él es el alfarero por excelencia. Humanamente Moisés de pronto decía que era tardo para hablar, ¿verdad? Pero cuando el Señor toma nuestra vida, nuestra parte humana, y comienza a tomar control de nuestros pensamientos, aún de nuestro habla, todos nosotros colocamos nuestra debilidad, nuestra humanidad en las manos del Señor, sabiendo que la parte de Dios en nuestras vidas nos va a producir cada día una sabiduría y un eterno propósito que el mismo Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Cuando nosotros miramos el desafío que le tocó enfrentar a Moisés, había un reto inmenso de fe, demostrarle al pueblo egipcio la existencia de un Dios real, demostrarle al pueblo egipcio la existencia de un Dios poderoso, demostrarle al pueblo egipcio la diferencia de un Dios que vive y permanece en la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Moisés representa a ese tipo de cristiano que cuando se coloca en las manos del Señor, Dios comienza a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Cuando le hacemos el seguimiento, podemos meditar que Moisés empezó a ser utilizado de parte de Dios de una forma tremenda, de una forma portentosa, de una forma maravillosa. Pero no era Moisés, era el Dios de Israel, era el Dios invisible que estaba en la vida de Moisés para mostrarle que él iba a ser un propósito de manera especial en ese hombre y que para que el mundo en ese entonces conociera que el Señor, nuestro Dios, grande y maravilloso es. Hoy en día Dios está buscando hombres como Moisés. Dios está buscando personas que se sometan al Señor, personas que le crean a Dios, personas que sean instrumentos útiles en las manos del Señor. Y creo que ese hombre eres tú, creo que esa mujer eres tú, creo que ese joven que Dios está llamando para cumplir ese reto eres tú. El Señor no te ha llamado por accidente, escúchalo en esta hora. El Señor te ha llamado porque tiene un propósito inmenso contigo. Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y atravesaron el desierto, Moisés vio la providencia del Señor al lado de él. Y luego cuando estaban en medio del mar, bendito sea el nombre del mar rojo, vemos el clamor, ¿verdad?, hacia el Señor. La fe de Moisés se purifica hasta que el Señor mismo interviene. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí vemos cuando dile a los hijos de Israel que pongan en marcha y alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel entren en medio del mar a pie junto. Éxodo 14, versículo 15, versículo 14 y versículo 15. Esto nos describe que tenemos un Dios inmenso, que tenemos un Dios que no pasa por alto las cosas, que tenemos un Dios que hace cosas inmensas, que hace cosas maravillosas, que tenemos un Dios que sigue y que está aquí con nosotros. Ese Dios quiere que tú hagas su voluntad. Ese Dios quiere que tú camines en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la dificultad que llega a tu vida y a mi vida. Nosotros tenemos a ese Dios alrededor de nosotros. De pronto tú ves ese problema como un mar inmenso, pero tenemos un Dios que es más grande que ese problema. Tenemos un Dios que es el Todopoderoso, en los cuales nosotros tenemos que poner la confianza en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros decidimos aceptar la obra de Cristo en nuestras vidas, cuando comprendemos y analizamos que a la luz de la palabra el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer según su voluntad, entonces nosotros empezamos a percibir las bendiciones del Señor. Empezamos a analizar que a la luz de la palabra no estamos solos y tú no estás solo en medio de ese reto. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que servirle al Señor con fidelidad, entregándole lo mejor de cada uno de nosotros para que Él se mueva de manera especial en tu vida y en mi vida, para que tú puedas comprender la soberanía de nuestro Dios en cada uno de nosotros, para que tú puedas analizar que este Dios ha estado con nosotros desde el mismo momento que Él empezó a obrar en tu vida, desde el mismo momento en que Él te ha puesto en el lugar donde tú estás. Es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de poder desafiar todos esos retos que han llegado a tu vida. No estás solo, hermano, no estás sola, mi hermana, no estás solo, joven, no estás solo, mi amigo. De pronto en estos momentos estás atravesando en un problema inmenso y sientes que no vas a poder salir, pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús.
Jesús, tienes la respuesta, tienes la oración, tienes la intercesión. Bendito sea el nombre de Jesús. Y además de todas estas cosas, tenemos a un Dios, bendito sea el nombre de Jesús, que está pendiente de cada una de nuestras vidas. Tenemos a un Dios que está pendiente de tus necesidades. Tenemos a un Dios que nos va a ayudar. Tenemos a un Dios que nos va a dar la respuesta en determinada situación por la que estés atravesando. Moisés no estaba solo. Moisés encontró respuesta en el Señor. Y qué bueno para mí en esta tarde cuando nos ubicamos en el pasaje, cuando de pronto Moisés y los que estaban alrededor de ellos pensaban de que todo estaba acabado, pero cuando Moisés extendió la vara y ver la majestuosidad de ese mar abierto en dos partes, ahí vemos el poder soberano de nuestro Dios. Así que tú no tengas miedo. El Señor está contigo y ese problema se va a disipar en el nombre de Jesús. Solo le tenemos que entregar, solo que tenemos que decirle al Señor que nos ayude en cada momento, que nos dé la sabiduría, que nos dé la templanza, que nos dé la confianza depositada en Él, que nuestros miedos y que nuestras inseguridades, nosotros se las coloquemos en las manos del Señor para que Él haga proeza en tu vida y proeza en mi vida y para que cada día su obra se perfeccione en ti y en mi vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Detengámonos ahora a reflexionar, ¿verdad? Y a meditar cómo este hombre del Señor, cada momento cuando veía la respuesta de parte de Dios, esta fe y esta fidelidad hacia este Dios permanecía más y más y más, se profundizaba más y más y más. Y recuerda, mi hermano y amigo, que tenemos que transformar la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Y recuerda que la Biblia dice que a los que aman al Señor, todo les ayuda para bien. Solo me resta decirte, sigue confiando en el Señor. Solo me resta decirte, agárrate cada día de la mano de Dios, para que la obra del Señor se haga manifiesta en tu vida y en mi vida. Que el Señor te bendiga poderosamente, que el Señor te ayude y cumpla los propósitos de tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano y amigo.